La madrugada del 15 de noviembre de 1984, el barco pesquero La Esperanza del Mar zarpó del puerto de Mazatlán, Sinaloa, con una tripulación de 8 hombres. Era una embarcación de 32 metros de eslora, gastada por los años, pero aún útil para las aguas del Pacífico mexicano. Guillermo Cortés, el capitán, tenía 53 años y llevaba 3 décadas navegando esas aguas. Conocía cada corriente, cada cambio del clima, cada secreto que el océano guardaba. Esa noche, antes de partir, su esposa Magdalena le preparó un termo de café y le rogó que no se alejara demasiado de la costa. Guillermo sonrió con ese gesto cansado de quien ha pasado toda su vida ignorando advertencias, y le besó la frente. «Estaré de vuelta en 5 días, como siempre», le dijo. Nunca regresó. Cuando la embarcación no arribó en la fecha prevista, la familia de Guillermo comenzó a buscar respuestas en el puerto. Nadie sabía nada. Las autoridades locales iniciaron una búsqueda que duró apenas 2 semanas. En 1984, la tecnología era limitada, los recursos escasos, y un barco pesquero más o menos no era prioridad para las instituciones mexicanas. El mar, después de todo, siempre se había tragado cosas. Magdalena, con el cabello todavía negro y los ojos aún capaces de reflejar esperanza, recorrió oficinas gubernamentales suplicando que continuaran las búsquedas. Pero el tiempo pasó, y con él la indiferencia institucional se solidificó como una pared de cemento. Si están viendo este video desde México o desde cualquier parte del mundo, les pido que se suscriban a nuestro canal y dejen un comentario contando desde dónde nos están acompañando. Sus historias nos importan y queremos ser parte de sus noches de misterio y reflexión. Ahora, continuemos con lo que sucedió después de aquella desaparición que marcó a una comunidad entera. Los años transcurrieron con la pesada monotonía del duelo no resuelto. Magdalena tuvo que vender la casa. Los hijos de Guillermo, Roberto y Claudia, crecieron sin la presencia de su padre, cargando ambos con esa ausencia que nunca cicatriza completamente. Roberto se convirtió en mecánico, trabajando en un taller junto al malecón. Claudia se fue a Guadalajara, donde intentó construir una vida lejos del fantasma del puerto. Magdalena envejeció rápidamente, como si el peso de la incertidumbre la consumiera desde adentro. Cada tormenta en el Pacífico la desvelaba. Cada noticia sobre naufragios la llevaba nuevamente a ese lugar de angustia. Los vecinos del puerto la veían caminar por las tardes, mirando hacia el horizonte con los ojos vidriosos. «Es la viuda del mar», murmuraban algunos. Otros simplemente desviaban la mirada, incómodos ante el recordatorio de que el océano no siempre devuelve lo que toma. La vida cotidiana en Mazatlán continuó. El puerto siguió siendo un lugar de movimiento constante, de barcos que iban y venían, de pescadores que cada madrugada se aventuraban en aguas que podían traicionarlos. La desaparición de La Esperanza del Mar se convirtió en una de esas historias que los viejos del puerto contaban en los bares, entre cervezas y humo de cigarro. El barco de Guillermo Cortés, decían, desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que una tormenta lo hundió, otros hablan de piratas, aunque eso ya no era común en esos días. La verdad es que nadie sabía nada, y cuando nadie sabe nada, las historias crecen como maleza en terreno abandonado. El 12 de octubre de 2024, exactamente 40 años después de aquella madrugada fatídica, algo extraordinario sucedió. Un análisis de imágenes satelitales recopiladas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que trabajaban en un proyecto de mapeo costero, reveló algo que había permanecido oculto durante 4 décadas. Restos de una estructura metálica en las rocas de Punta Cerritos, una zona inhóspita ubicada a 28 kilómetros al sur de Mazatlán.
La estructura, parcialmente sumergida y cubierta por algas y corales, tenía las dimensiones aproximadas de un barco pesquero de 32 metros. Los investigadores, dirigidos por el doctor Fernando Mendoza, un oceanógrafo de 62 años con 30 años de experiencia en exploración submarina, notificaron inmediatamente a las autoridades locales. La noticia llegó a Roberto Cortés a través de una llamada telefónica de la Procuraduría General de la República. Estaba trabajando en su taller cuando el teléfono sonó. El oficial que llamaba fue breve, profesional, pero sus palabras atravesaron a Roberto como una lanza. «Señor Cortés, creemos haber localizado los restos de la embarcación de su padre». Roberto tuvo que sentarse. Sus manos comenzaron a temblar. A los 56 años, después de 4 décadas de vivir con la incertidumbre, la posibilidad de finalmente tener respuestas lo paralizó. Llamó a Claudia inmediatamente. Su hermana estaba en una reunión de trabajo en Guadalajara cuando recibió la llamada. Se excusó, salió de la oficina y lloró en el pasillo de ese edificio de cristal y acero, completamente sola, nuevamente confrontada con el fantasma de su infancia. La noticia se propagó rápidamente por Mazatlán. Los medios locales y luego los nacionales cubrieron el descubrimiento. 40 años de misterio. Identifican restos del barco pesquero desaparecido en 1984, titularon los periódicos. Para la comunidad del puerto, fue como si alguien hubiera abierto una ventana que llevaba 40 años cerrada. Las personas que habían conocido a Guillermo Cortés comenzaron a compartir sus memorias. Don Héctor, quien había sido compañero de navegación de Guillermo durante 20 años, fue entrevistado por una estación de radio local. Era un hombre honorable, dijo, con la voz quebrándose. Un marinero de verdad. La mar se lo llevó, como sucede con muchos de nosotros. Magdalena, quien vivía en un asilo en las afueras de la ciudad, recibió la noticia a través de Claudia, la mujer de 91 años, cuyos recuerdos ya danzaban entre la claridad y la bruma de la edad. Lloró de una manera que sus cuidadores nunca habían visto. «Al fin», susurró, «al fin sabemos». Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma iniciaron inmediatamente los preparativos para una expedición submarina. El doctor Mendoza dirigió personalmente el equipo que descenderían a Punta Cerritos. Era un área peligrosa. Las rocas formaban una especie de laberinto submarino. Las corrientes eran impredecibles y la profundidad variaba de 30 a 50 metros. El 28 de octubre de 2024, 2 semanas después del descubrimiento inicial, los buzos descendieron por primera vez hacia los restos. Lo que encontraron fue una embarcación prácticamente intacta, inclinada sobre un costado, cubierta por décadas de vida marina. El casco de acero estaba oxidado pero reconocible. Las redes de pesca aún colgaban de la estructura, y en la cabina principal los instrumentos de navegación permanecían en sus lugares, congelados en el momento de la catástrofe. Pero no fue hasta que los investigadores penetraron en el interior de la embarcación cuando comenzaron a emerger las preguntas verdaderas. En la cabina del capitán descubrieron un diario. Sus páginas estaban deterioradas, la tinta corrida por el agua salada, pero algunas anotaciones aún eran legibles. Las entradas databan de los días posteriores a la desaparición. 15 de noviembre, 1984. Madrugada. Salimos de Mazatlán como estaba planeado. 16 de noviembre. Las aguas anormales hoy. El cielo cambió rápidamente. 17 de noviembre. Motor dañado. Usando velas. La tormenta se acerca desde el norte. Las últimas entradas eran casi ilegibles, pero parecía que Guillermo había intentado escribir mientras la nave se hundía. Palabras fragmentadas, angustia plasmada en tinta. Equipos falla. No puedo comunicarme. Dios mío, ayúdanos.
La investigación forense reveló que la embarcación se había hundido después de encallar en las rocas durante una tormenta. Los daños en el casco indicaban un impacto violento, probablemente relacionado con las corrientes y los cambios de presión atmosférica que caracterizaban a ese sector de la costa en noviembre. Pero aquello que hizo que el caso adquiriera una dimensión completamente inesperada fue lo que encontraron en el camarote donde dormían los marineros. En una caja de madera herméticamente sellada, los investigadores descubrieron 35 kilos de cocaína. La noticia fue explosiva, no solo porque cambió la narrativa de la desaparición, sino porque abrió preguntas que nadie había formulado en 40 años. ¿Sabía Guillermo Cortés lo que transportaba? ¿Participaba de manera voluntaria en actividades ilícitas? ¿O era simplemente un marinero ingenuo que había sido engañado? Roberto y Claudia se enfrentaron de repente a la posibilidad de que su padre no fuera exactamente quien creían que era. La imagen del capitán honorable que habían llevado en sus corazones durante 4 décadas se tambaleó. Las autoridades iniciaron una investigación más profunda. Revisaron archivos de 1984, documentos que habían estado guardados en sótanos de estaciones de policía, expedientes que muchas personas habían intentado que desaparecieran. Lo que descubrieron fue que en noviembre de 1984 existían sospechas sobre la desaparición del La Esperanza del Mar que habían sido ocultadas deliberadamente. Funcionarios corruptos, presionados por elementos del narcotráfico incipiente en Sinaloa, habían minimizado la búsqueda y suprimido información sobre la naturaleza del viaje de Guillermo. Un investigador de la Procuraduría que revisó los archivos antiguos, un hombre llamado Adrián Morales, de 50 años, se sintió obligado a contactar directamente a la familia Cortés. Adrián era de Mazatlán, había crecido en el puerto y recordaba vagamente los carteles de búsqueda de Guillermo en las paredes de los edificios. Necesitaban saber, dijo posteriormente en una entrevista. Independientemente de lo que Guillermo haya hecho, su familia merecía la verdad. Se reunió con Roberto en el taller de mecánica, en una tarde nublada. Le mostró documentos desclasificados, fotografías de registros antiguos, testimonios de personas que ya estaban muertas. Lo que emergió fue una historia mucho más compleja que lo que había circulado durante 4 décadas. Guillermo Cortés no era un narcotraficante, pero sí un hombre desesperado económicamente que había aceptado un trabajo de transporte. Alguien del puerto, alguien en quien confiaba, le había ofrecido dinero suficiente para pagar deudas acumuladas durante años de pesca, con rendimientos decrecientes. Guillermo, 53 años de edad, con una familia que alimentar y un barco que se desmoronaba, aceptó. Probablemente no sabía exactamente qué transportaba, o quizás lo sabía, pero prefirió no preguntarse demasiado. Eran tiempos diferentes, cuando la línea entre supervivencia y complicidad era peligrosamente borrosa en lugares como Mazatlán. Pero lo que Guillermo no sabía era que durante aquella noche de noviembre, elementos de una organización criminal rival estaban buscando precisamente aquel envío. Habían interceptado comunicaciones, habían seguido movimientos. El encallamiento en Punta Cerritos no fue un accidente causado únicamente por una tormenta. Los investigadores descubrieron indicios de que posiblemente hubo intervención deliberada, aunque esto nunca pudo probarse definitivamente. Lo que sí era claro era que los ocupantes de la embarcación habían muerto cuando el barco fue impactado contra las rocas. No hubo supervivientes, no hubo rescate. El océano los reclamó completamente y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Roberto pasó semanas procesando esta información. Su padre, el marinero honorable de su infancia, resultaba ser un hombre que había tomado decisiones desesperadas. Pero eso no lo hacía malo.
Lo hacía humano, vulnerable, acosado por circunstancias económicas que lo presionaban desde todos lados. Claudia, durante una conversación telefónica con su hermano que duró 3 horas, llegó a la misma conclusión. Papá hizo lo que pudo con lo que tenía. Dijo, si hubiera tenido otras opciones, las hubiera tomado. Eso es lo importante. Magdalena, en el asilo, recibió una copia de los documentos. Su hija la visitó y le mostró fotografías de los restos. La anciana sostuvo las imágenes con manos temblorosas. Siempre supe que no era suicida, dijo en voz baja. Siempre supe que algo lo obligó, pero mi Guillermo era un buen hombre. Quiero que el mundo lo sepa. El descubrimiento de los restos permitió que finalmente se realizaran ceremonias de cierre. Una misa fue celebrada en la Catedral de Mazatlán el 4 de noviembre de 2024. Acudieron personas que habían conocido a Guillermo, compañeros de navegación ya ancianos o jubilados, habitantes del puerto que querían rendir homenaje. La comunidad de pescadores de Mazatlán, que es una de las más importantes del país, se solidarizó con la familia Cortés. Varios marineros llevaron flores a la catedral. Uno de ellos, don Héctor, quien ahora tenía 85 años, lloró durante la ceremonia. «Descansa en paz, compañero», susurró mientras colocaba su flor en el altar. La investigación académica y forense continuó. El doctor Mendoza y su equipo presentaron un informe completo a las autoridades federales. El informe recomendaba que se realizara una excavación arqueológica completa de los restos para recuperar todo lo posible de la evidencia. Se sugería también que fuera declarado un sitio de patrimonio histórico, dadas las implicaciones del descubrimiento para entender la historia del narcotráfico en México durante los 80. Los restos fueron fotografiados exhaustivamente, mapeados con tecnología de escaneo tridimensional y documentados para el Registro Histórico Nacional. Para Roberto, el descubrimiento significó algo más que respuestas a preguntas antiguas. Significó la oportunidad de reconciliarse con la memoria de su padre en términos más complejos y humanos. Visitó varias veces los museos marítimos locales y propuso que se instalara una placa conmemorativa para Guillermo Cortés y los otros 7 miembros de la tripulación cuya identidad fue finalmente confirmada mediante registros de archivo. Fueron hombres que enfrentaron decisiones imposibles en tiempos imposibles, escribió Roberto en una carta que fue publicada en el periódico local. Merecen ser recordados no como criminales, sino como seres humanos que hicieron lo que pudieron para sobrevivir. Claudia, por su parte, tomó una decisión personal importante. Dejó su trabajo en Guadalajara y se mudó nuevamente a Mazatlán. Comenzó a trabajar con una organización de derechos humanos que se dedica a documentar desapariciones en el estado de Sinaloa. Mi padre desapareció durante 40 años, dijo en una entrevista periodística. Pero hay miles de personas cuyas familias llevan décadas sin respuestas. Si puedo ayudar a otras familias a encontrar la verdad como nosotros finalmente la encontramos, entonces mi regreso tiene sentido. Su trabajo ha sido fundamental en la localización de otros casos olvidados, otros misterios que habían sido enterrados bajo capas de corrupción y negligencia institucional. Magdalena murió en paz el 23 de diciembre de 2024, apenas 2 meses después del descubrimiento de los restos. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, pero Roberto y Claudia sintieron que su madre simplemente había estado esperando respuestas. Una vez que las tuvo, estuvo lista para partir. Durante el funeral, celebrado en la misma iglesia donde 3 semanas antes se había realizado la misa por Guillermo, Claudia habló ante los asistentes. Mi madre pasó 40 años esperando noticias, esperando explicaciones, esperando un cierre. Finalmente lo obtuvo.
Y yo creo que, en cierta forma, durante esos 40 años, ella estaba esperando poder reunirse nuevamente con mi padre, con la certeza de que finalmente sabríamos la verdad. Los meses posteriores al descubrimiento también revelaron otros secretos. Un archivo desclasificado mostró que Guillermo no era la única víctima de aquella época en Sinaloa. Otros marineros habían desaparecido bajo circunstancias similares. Otros barcos pesqueros habían sido utilizados para transportar sustancias ilícitas, frecuentemente sin el conocimiento completo de sus capitanes. La estructura del narcotráfico incipiente en México durante los años 80 había utilizado a hombres como Guillermo como peones en un juego que ellos no comprendían completamente. Este descubrimiento llevó a un debate nacional sobre la complicidad institucional, la corrupción gubernamental y la vulnerabilidad económica que había convertido a personas ordinarias en participantes involuntarios de actividades criminales. La historia de Guillermo Cortés y en La Esperanza del Mar se convirtió en un caso de estudio en universidades mexicanas. Historiadores, criminólogos y especialistas en derechos humanos utilizaron la narrativa del descubrimiento para analizar patrones históricos de desapariciones, corrupción y omisiones institucionales. El doctor Adrián Morales, el investigador que había contactado a la familia, escribió un libro sobre el caso. El libro se tituló 40 años en las rocas, la verdad oculta del Pacífico mexicano, y fue publicado en 2025. En sus páginas, Morales explora no solo los hechos del caso específico, sino también el contexto histórico que lo hizo posible. Roberto continuó con su vida en Mazatlán, pero transformado por el conocimiento. Comenzó a documentar historias de otros marineros desaparecidos. Creó un pequeño museo informal en su taller donde expuso fotografías, documentos y objetos relacionados con la historia de navegantes que habían sido perdidos en las aguas frente a la costa de Sinaloa. Visitantes ocasionales, turistas y periodistas se detenían para escuchar sus historias. Roberto las contaba sin dramatismo, simplemente como hechos. Hombres que habían existido, que habían amado, que habían trabajado y que finalmente habían desaparecido en un océano que no los devolvió voluntariamente. Claudia, en su trabajo con la Organización de Derechos Humanos, utilizó el caso de su padre como referencia para iniciar una investigación más amplia sobre desapariciones relacionadas con actividades criminales organizadas durante los años 80. Su investigación reveló que las autoridades habían suprimido deliberadamente información sobre aproximadamente 300 casos durante esa década. Claudia trabajó incansablemente para desclasificar archivos, contactar a familiares de víctimas y construir una narrativa histórica que había sido deliberadamente ocultada. Su proyecto fue financiado por organizaciones internacionales de derechos humanos, y su trabajo comenzó a tener impacto en las políticas gubernamentales sobre transparencia y acceso a información pública. La tragedia de Guillermo Cortés, 40 años después de ocurrida, se convirtió en un catalizador para cambios más amplios. Su muerte, que había sido tratada como un accidente menor, una desaparición sin importancia en un puerto provincial, fue finalmente reconocida como lo que verdaderamente era: una víctima de un sistema que había utilizado su desesperación económica como un arma. El océano que lo tragó 40 años antes finalmente devolvió sus secretos, no su cuerpo, pero sí la verdad que su familia había estado buscando durante 4 décadas. En las tardes, cuando el sol se pone sobre Mazatlán y el Pacífico se vuelve de color naranja y rojo, Roberto camina por el malecón. A veces se detiene en el punto donde puede ver hacia Punta Cerritos, donde los restos de La Esperanza del Mar
permanecen en el fondo del océano, convertidos en monumento accidental a la vulnerabilidad humana. Piensa en su padre, en la decisión desesperada que lo llevó a aceptar un viaje que lo costó su vida. Piensa en todos los hombres que a lo largo de la historia habían sido obligados por circunstancias a convertirse en participantes de historias que nunca eligieron. Y piensa en Magdalena, su madre, quien finalmente descansó cuando obtuvo respuestas. El descubrimiento de la esperanza del mar recordó a México que cada desaparición, cada misterio sin resolver, cada pregunta sin respuesta, es un peso que las familias llevan indefinidamente. Es un recordatorio de que la verdad, aunque tarde 40 años en llegar, sigue siendo valiosa. Y es un testimonio de que incluso en un océano vasto y aparentemente impersonal, incluso en tiempos de corrupción y omisión institucional, la humanidad persiste en el amor de una madre que espera, en la determinación de una hija que busca justicia, en la memoria de un hijo que no olvida. 40 años después, el misterio fue finalmente resuelto, pero la historia que dejó no es una de cierre completo, sino de transformación. La desaparición de Guillermo Cortés cambió la vida de su familia de manera irrevocable. El descubrimiento de sus restos cambió el curso de investigaciones sobre desapariciones en México. Y la verdad que emergió de las profundidades cambió la narrativa nacional sobre culpa, responsabilidad y la dignidad de las víctimas que el sistema había olvidado deliberadamente. En Mazatlán, en el puerto donde todo comenzó, el nombre de Guillermo Cortés será recordado no como el de un criminal, sino como el de un marinero que tuvo la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en una época en que el país estaba siendo transformado de manera fundamental por fuerzas que él nunca comprendió completamente. Su historia, 40 años en las rocas, finalmente ha sido contada. Y con su narración, una familia completa ha encontrado una paz que creían perdida para siempre. Sin embargo, la historia no terminó con el funeral de Magdalena, ni con las publicaciones de los investigadores. En realidad, el descubrimiento de la esperanza del mar abriría puertas que nadie esperaba que se abrieran. Revelaría conexiones que permanecían ocultas en los archivos polvorientos de instituciones mexicanas, y transformaría completamente la comprensión que Roberto y Claudia tenían sobre quiénes habían sido sus padres y qué fuerzas realmente habían conspiran para que su padre desapareciera en esas aguas. A principios de 2025, 3 meses después del descubrimiento de los restos, Claudia recibió una visita inesperada en la oficina de la Organización de Derechos Humanos donde trabajaba. Era una mujer de 78 años, con el cabello completamente blanco, los ojos azules detrás de lentes gruesos y una postura que reflejaba una vida de cargas silenciosas. Se presentó como Esperanza García, aunque inmediatamente aclaró que no ese era su nombre real. He estado esperando durante 40 años para poder hablar con alguien, dijo, sentándose lentamente en la silla frente al escritorio de Claudia. Cuando vi las noticias sobre el barco de Guillermo Cortés, supe que el momento había llegado. Ya no puedo guardar estos secretos. Mi conciencia no lo permite. Claudia, quien durante años había aprendido a reconocer a personas que llevaban verdades escondidas, inmediatamente supo que esta mujer tenía información crucial. Esperanza García, que usaba ese nombre que Claudia no podría revelar públicamente hasta años después, había sido la amante de un funcionario corrupto de la Procuraduría Estatal durante los años 80. Este funcionario, ya fallecido, había participado directamente en la supresión de la información sobre la verdadera naturaleza del viaje de Guillermo. Pero lo que Esperanza reveló iba mucho más allá de simple corrupción administrativa.
Explicó que Guillermo no había sido simplemente un capitán desesperado que aceptó un transporte ilícito. Había sido deliberadamente reclutado, manipulado e ideado como una víctima sacrificial en una operación de narcotráfico que involucraba a funcionarios federales. La operación, según el relato de Esperanza, era parte de un conflicto entre diferentes facciones del narcotráfico emergente en Sinaloa. Un cartel rival había infiltrado información sobre el viaje de Guillermo, específicamente para crear un incidente que pudiera ser utilizado en una guerra territorial. El funcionario para el cual trabajaba Esperanza había sido parte de una red de corrupción que permitía que ciertas operaciones de tráfico procedieran mientras saboteaban otras. El viaje de Guillermo fue saboteado deliberadamente. La tormenta que fue reportada en los registros fue parcialmente natural, pero la encallada en Punta Cerritos no fue un accidente. Claudia escuchó todo esto con una mezcla de horror y fascinación. Tomó notas meticulosamente. Cuando Esperanza finalizó su relato, después de casi 3 horas de conversación en esa oficina oscura de Mazatlán, le preguntó por qué esperó 40 años para hablar. Porque tenía miedo, respondió la anciana simplemente. Miedo de represalias, miedo de que lo que sabía pudiera poner en peligro a mi familia, miedo de que nadie me creyera. Pero ahora, con lo que encontraron en el barco, con los archivos que han sido desclasificados, siento que mi testimonio puede contribuir a la verdad, y a mi edad ya no tengo mucho que perder. Esperanza le pidió a Claudia que no revelara su identidad completa hasta después de su muerte. Claudia aceptó, pero informó a las autoridades federales sobre el contenido de la conversación. Lo que sucedió a continuación fue una reactivación completa de la investigación. Los fiscales federales, utilizando la información de Esperanza como base, comenzaron a revisar archivos de los 80 con una perspectiva completamente nueva. Descubrieron que aproximadamente 17 funcionarios de alto rango habían estado involucrados en la red de corrupción que permitió que el viaje de Guillermo procediera bajo circunstancias que garantizaban su fracaso. Algunos de estos funcionarios ya estaban muertos, otros habían desaparecido, pero al menos 3 estaban vivos, aunque muy ancianos, en diferentes partes del país. Uno de estos funcionarios vivía en Monterrey. Se llamaba licenciado Humberto Reyes, ahora octogenario, y había sido uno de los coordinadores principales de la red de corrupción en Sinaloa durante los 80. Los fiscales lo localizaron viviendo en una casa modesta en las afueras de la ciudad, en una situación económica que sugería que los dineros mal habidos del pasado se habían evaporado. Fue interrogado bajo protesta, dado su avanzada edad. Al principio negó todo, pero cuando le mostraron los documentos desclasificados y el testimonio de Esperanza, algo en él pareció colapsar. Después de una pausa larga, el licenciado Reyes comenzó a hablar. Su confesión, grabada en audio y posteriormente transcrita, fue devastadora. Confirmó todo lo que Esperanza había revelado y añadió detalles que solo alguien que hubiera estado directamente involucrado podría conocer. Explicó cómo Guillermo Cortés había sido identificado como un objetivo perfecto, vulnerable económicamente, conocido en los círculos del puerto, con capacidad de manejar un barco. Cómo el funcionario de mayor rango, alguien llamado Coronel Javier Murillo, quien había muerto en 1998, había coordinado directamente el sabotaje. Cómo se había permitido que el rival cartel tuviera información exacta sobre el viaje de Guillermo. Cómo el accidente había sido facilitado por una falta deliberada de alerta sobre las condiciones climáticas extremas que se aproximaban. Cómo, posteriormente, la búsqueda había sido cancelada prematuramente porque el incidente había servido al propósito que se le había asignado:
debilitar al cartel rival al eliminar una de sus operaciones y al mismo tiempo mantener la comodidad de la red de corrupción. Roberto, cuando le fue contada esta información, pasó por una serie de emociones violentas. Inicialmente sintió rabia pura. Su padre no había sido simplemente una víctima de las circunstancias. Había sido un peón sacrificado en un juego político que ocurría en niveles que él nunca comprendería completamente. Pero con el tiempo, esa rabia se transformó en una determinación tranquila. Roberto comenzó a comunicarse directamente con los fiscales federales, proporcionando información adicional que había descubierto en viejos documentos de su padre, cartas y notas personales que había conservado durante décadas. Una de esas cartas, escrita por Guillermo a Magdalena días antes de su último viaje, contenía una frase que resonaría posteriormente en los corazones de todos los que la leyeran. Amor mío, si algo sucede, quiero que sepas que hice todo lo que pude para protegerte y a nuestros hijos. Las decisiones que he tomado, las he tomado para asegurar nuestro futuro. Confío en que la verdad eventualmente emergerá. Parecía que Guillermo, de alguna manera, presintió que algo estaba mal en el viaje que estaba a punto de realizar. La carta fue presentada como evidencia en lo que se convertiría en un caso de corrupción de alcance nacional. El caso fue llevado a los tribunales federales en 2025. El licenciado Reyes, ya en sus 80 años y enfermo, fue juzgado por corrupción agravada, encubrimiento de crimen y complicidad en lo que esencialmente fue un homicidio por negligencia criminal. Aunque su edad y su salud determinaron que cumpliría su sentencia bajo arresto domiciliario, la condena fue histórica. Fue la primera vez en México que un funcionario de tan alto rango fue condenado por complicidad en un crimen vinculado directamente con la muerte de civiles en operaciones relacionadas con narcotráfico durante los años 80. El caso también abrió investigaciones sobre los otros funcionarios vivos. Uno de ellos, juez José María Vázquez, quien vivía en Cuernavaca, fue detenido después de que la Fiscalía presentara suficiente evidencia de su participación. El tercero, un oficial de policía llamado Coronel Arturo Salinas, huyó de México cuando se supo que estaba siendo investigado. Posteriormente, fue localizado en Guatemala, donde vivía bajo otro nombre. Un tratado de extradición internacional permitió que fuera devuelto a México para enfrentar juicio. Mientras tanto, Claudia continuaba con su trabajo de investigación, expandiendo el alcance de su investigación a otros desaparecidos de la década de los 80. Utilizando el caso de su padre como modelo, logró identificar aproximadamente 18 casos similares, marineros, transportistas, trabajadores de diversos sectores que habían desaparecido bajo circunstancias que sugerían sabotaje deliberado o complicidad oficial. Para cada uno de estos casos, Claudia comenzó a buscar supervivientes, testigos, documentos olvidados. Su trabajo fue arduo, frecuentemente frustrante, pero también profundamente significativo. Uno de sus descubrimientos más importantes fue la localización de una antigua empleada administrativa de la Procuraduría Estatal, una mujer llamada Rosa Mendoza, quien había trabajado en los 80 y ahora vivía retirada en Culiacán. Rosa tenía archivos fotocopiados de ciertos documentos que había preservado durante años, inicialmente por miedo de que fueran destruidos. Con la reanudación de la investigación sobre el caso de Guillermo Cortés, Rosa se sintió segura al fin de entregar estos archivos a Claudia. Entre estos documentos estaban los registros originales de la investigación sobre la desaparición del La Esperanza del Mar, incluyendo un informe preliminar que sugería claramente que la desaparición no había sido accidental, sino deliberada. Este informe, que había sido suprimido en 1984 por orden de Coronel Javier Murillo, llevaba la firma del investigador original,
un oficial llamado Miguel Ángel Torres. Torres había fallecido en 1996, pero su familia fue localizada. Su viuda, doña Carmen, reveló que Miguel Ángel había pasado años atormentado por el hecho de que su informe había sido ignorado y que alguien había presionado para que aceptara una versión alterada de los hechos. Había guardado las notas de su investigación original, notas manuscritas en cuadernos que había mantenido escondidas durante décadas. Carmen entregó estas notas a Claudia con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Las notas de Miguel Ángel Torres proporcionaban una narrativa cronológica detallada de sus investigaciones en los días inmediatamente posteriores a la desaparición. Describía conversaciones con marineros que habían visto el barco de Guillermo la noche anterior a su desaparición. Describía anomalías en los patrones climáticos reportados versus lo que realmente había sucedido. Describía su creciente convencimiento de que algo mal había ocurrido deliberadamente. Torres había incluso entrevistado a personas que trabajaban para Coronel Murillo, personas que temblaban mientras respondían sus preguntas. En sus notas finales, Torres escribía: «He llegado a la conclusión de que el capitán Cortés fue víctima de un crimen político. Se utilizó su barco, se utilizó su vida como parte de un conflicto que nada tiene que ver con él. Es posible que nunca sepa la verdad completa, pero eso es lo que mi investigación sugiere. El capitán Cortés no merece este olvido». Este descubrimiento fue crucial para el caso. Las notas de Torres proporcionaban una cadena de evidencia contemporánea que se había creado en 1984, en el momento en que los eventos aún estaban frescos, antes de que la versión oficial alterada pudiera ser completamente instalada en la narrativa pública. Los fiscales utilizaron extensamente estas notas en el juicio contra el licenciado Reyes y los otros funcionarios. El impacto emocional de todos estos descubrimientos en Roberto y Claudia fue profundo, pero también, paradójicamente, liberador. Finalmente tenían no solo respuestas, sino también validación de que lo que había ocurrido a su padre no había sido un accidente desafortunado, sino una injusticia deliberada. Esto no devolvía a Guillermo a la vida, pero transformaba su muerte de un misterio en un testimonio. En junio de 2025 se realizó una ceremonia conmemorativa sin precedentes en Mazatlán. La ciudad entera, o así parecía, se reunió en la plaza principal. Se colocó un monumento con los nombres de los 8 miembros de la tripulación del La Esperanza del Mar, incluyendo el de Guillermo Cortés. El gobernador del estado asistió y pidió perdón públicamente por las omisiones institucionales de los 80. Académicos y expertos en derechos humanos pronunciaron discursos. Roberto, ahora convertido en una figura pública debido a su investigación continua de otros desaparecidos, habló ante la multitud. «Mi padre fue un hombre ordinario que vivió en tiempos extraordinarios y terribles», dijo Roberto con la voz firme pero emocionada. «Fue utilizado por fuerzas que él nunca comprendió completamente. Fue sacrificado por hombres que consideraban su vida como poco más que un peón en un juego. Pero ahora sabemos su nombre. Ahora sabemos su historia. Ahora finalmente es imposible que sea olvidado. Y si nuestro dolor, nuestra búsqueda por la verdad durante 40 años, puede ayudar a que otras familias encuentren respuestas, entonces su muerte habrá tenido algún propósito más allá del simple sufrimiento». Claudia, de pie al lado de su hermano, lloraba silenciosamente. Después de la ceremonia, cuando la multitud comenzó a dispersarse, ella se acercó al monumento y colocó una mano sobre el nombre de su padre. «Lo hicimos, papá», susurró. «Finalmente lo hicimos. La verdad salió. No es lo que esperábamos encontrar, pero es la verdad. Y eso es más de lo que teníamos hace un año».
La investigación continuó durante meses. Otros casos fueron reabiertos. Otras familias que habían estado esperando durante décadas finalmente recibieron respuestas. La historia de Guillermo Cortés se convirtió en un catalizador para un movimiento nacional hacia la transparencia, la reparación y la memoria histórica en México. Universidades incorporaron el caso en sus currículos, documentalistas realizaron films, periodistas escribieron investigaciones de largo plazo, y en el centro de todo esto estaban Roberto y Claudia, dos hermanos que simplemente habían querido saber qué le había sucedido a su padre. Pero la historia tenía un último acto inesperado. En septiembre de 2025, un día completamente ordinario, Claudia recibió una llamada de un número desconocido. Era un hombre que se identificó como abogado de la sucesión de Esperanza García. Esperanza había muerto 2 meses antes pacíficamente en su sueño, en su casa en Sinaloa. En su testamento había dejado instrucciones de que cierta información fuera entregada a Claudia después de su muerte. El abogado le pidió que se reuniera con él en una oficina notarial. Cuando Claudia llegó, el abogado le entregó una caja de madera con documentos adicionales que Esperanza había preservado durante años. Entre estos documentos estaba una carta dirigida a Claudia, escrita por Esperanza mismo, con letra temblorosa pero deliberada. Claudia abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. La carta expresaba la culpa que Esperanza había llevado durante 40 años por no haber hablado antes. Explicaba que había estado en Mazatlán durante la noche en que Guillermo desapareció, que había sido testigo de conversaciones entre funcionarios que corroboraban todo lo que había testificado, y revelaba algo más. Esperanza había tenido una hija de un encontronazo con un marinero en Mazatlán en 1981, una hija cuyo padre podría haber sido un compañero de Guillermo Cortés. Esperanza nunca supo con certeza, pero el hombre en cuestión había desaparecido años después, probablemente en circunstancias similares a las de Guillermo. La carta terminaba con una petición, que Claudia intentara localizar a esa hija, que ahora tendría 42 años, y que le contara la verdad sobre su padre desconocido. La hija de Esperanza, según la información en la carta, vivía en Guadalajara, y había sido adoptada por una familia que la crió sin saber sobre sus orígenes. Claudia, tocada profundamente por esta solicitud final de una mujer que había muerto buscando redención, aceptó la tarea. Tomó varias semanas de investigación, pero Claudia finalmente localizó a la hija de Esperanza. Su nombre era Elena Ruiz, y trabajaba como trabajadora social en un hospital de Guadalajara. Claudia le contó sobre su madre, sobre la verdad de sus orígenes, sobre el probable padre que nunca conocería, pero cuya historia ahora podía ser entendida. Elena escuchó todo esto con una mezcla de shock, confusión y eventualmente un sentido extraño de pertenencia a una historia más grande que la suya propia. Pasé toda mi vida preguntándome quién era yo realmente, dijo Elena durante una conversación telefónica con Claudia. Ahora sé que soy la hija de personas que vivieron en tiempos que generaron víctimas sin número. Soy la hija de una mujer que finalmente buscó redención. Y soy la hija potencial de un hombre que probablemente fue una víctima del mismo sistema que victimizó a tu padre. Eso es mucho para procesar, pero es la verdad. Y la verdad, aunque sea dolor, es mejor que el vacío que sentí durante toda mi vida. Elena decidió venir a Mazatlán. Se reunió con Roberto y Claudia en el monumento en la plaza principal. Juntos, los 3 hermanos, porque de cierta forma eso es lo que se convirtieron, visitaron Punta Cerritos, el lugar donde los restos de la Esperanza del Mar permanecían en el fondo del océano. Miraron hacia las aguas que habían guardado secretos durante 40 años.
y comprendieron que mientras el mar finalmente había devuelto los restos del barco, nunca devolvería los cuerpos de los hombres. Esos cuerpos, los de Guillermo y sus 7 compañeros, permanecerían en las profundidades, parte de la historia submarina de México, parte del precio que el país había pagado durante esos años caóticos de tránsito entre la institucionalidad y la corrupción. Roberto escribió un libro sobre los años posteriores al descubrimiento titulado Los que quedaron atrás. Historias de familias que buscaban verdad. El libro se convirtió en un bestseller nacional. Claudia continuó su trabajo con la Organización de Derechos Humanos y eventualmente fue nombrada directora de un nuevo departamento federal dedicado a investigar desapariciones históricas. Elena, profundamente impactada por haber descubierto sus orígenes en medio de una historia de injusticia, decidió especializarse en trabajo con familias de desaparecidos. 5 años después del descubrimiento inicial de los restos de La Esperanza del Mar, en 2029, el gobierno mexicano declaró formalmente el caso como cerrado desde una perspectiva investigativa, pero mantendría abierta la línea de investigación para cualquier nueva evidencia que pudiera emerger. Los funcionarios que habían sido condenados habían cumplido sus sentencias o habían muerto. La verdad, finalmente, había sido establecida en el registro histórico oficial. Pero en Mazatlán, en el puerto donde todo había comenzado, las personas recordaban. Los marineros jóvenes escuchaban la historia de Guillermo Cortés como un recordatorio de los peligros no solo del mar, sino de los sistemas que los utilizaban. El monumento en la plaza permanecía como un testimonio constante. Y en las tardes, cuando el sol se ponía sobre el Pacífico, algunos marineros más antiguos aún hablaban de la esperanza del mar con reverencia y pesar. Roberto, ahora completamente dedicado a la investigación histórica y los derechos humanos, frecuentemente reflexionaba sobre cómo la búsqueda de respuestas sobre su padre lo había transformado. Comenzó como una búsqueda personal, decía en entrevistas. Quería saber qué le había sucedido a mi padre, pero se transformó en algo mucho más grande. Se transformó en la búsqueda por entender cómo nuestro país funcionaba en tiempos de crisis, cómo los sistemas fracasan, cómo los funcionarios fallan a los ciudadanos, pero también cómo la verdad, incluso cuando tarda décadas en emerger, finalmente tiene el poder de transformar narrativas. Claudia, hablando en conferencias internacionales sobre derechos humanos, frecuentemente citaba la historia de su padre como ejemplo de cómo las injusticias pasadas necesitan ser revisitadas, reconocidas y reparadas. Cuando una familia no sabe qué le sucedió a su ser querido, vive en un estado de suspensión perpetua, decía. No puede cerrar ciclos, no puede sanar completamente. La búsqueda por la verdad no es solo sobre el pasado, es sobre permitir que las personas en el presente finalmente puedan vivir sin ese peso. Elena, a través de su trabajo con familias de desaparecidos, se convirtió en una voz importante en Jalisco sobre este tema. Traía a su trabajo la comprensión profunda que había adquirido al descubrir sus propios orígenes entrelazados con una tragedia histórica. Yo fui adoptada, decía a las familias que ayudaba. Viví con esa pregunta fundamental de quién soy. Eventualmente descubrí que mis orígenes estaban ligados a dolor e injusticia, pero también descubrí que esa verdad, aunque dolorosa, me dio una identidad real, una conexión real con la historia de mi país, y eso de alguna manera extraña me sanó. La historia de Guillermo Cortés y en La Esperanza del Mar continuaría siendo contada, continuaría siendo estudiada, analizada y recordada, porque la verdad, una vez que emerge de las aguas profundas después de 40 años, no puede ser nuevamente sumergida,
permanece en la superficie, visible, innegable, un testimonio permanente de que incluso cuando los sistemas fallan, incluso cuando la corrupción intenta suprimir la verdad, incluso cuando el mar parece querer guardar sus secretos para siempre, la búsqueda humana por la verdad y la justicia finalmente prevalece. Y en esa prevalencia hay una cierta esperanza, una cierta redención, no para los que se fueron, pero sí para los que se quedaron atrás, buscando, recordando y asegurando que sus historias nunca sean nuevamente olvidadas.